tardes a todas y a todos. Un placer nuevamente encontrarnos para hablar de un tema clave, único en nuestra historia y un tema, digamos, bisagra. Hay una Argentina antes del peronismo, hay otra Argentina después del peronismo, y esto es, digamos, más allá de todas las interpretaciones historiográficas sobre el peronismo, que hay de las más variadas, de las que quieran, apologéticas o denigratorias. Esto es así, digamos. Nadie puede decir que no hay un país de un modo previo al peronismo y otro país de otro modo. Eso es una primera cuestión. Este hecho central, ¿no? El hecho maldito, decía John William Cook, cuando describía la historia argentina, decía: el peronismo es el hecho maldito del país burgués, como diciendo, bueno, una vez esto que se desplegó entre 1945 y 1955 ha venido a arruinar la fiesta de las élites en la Argentina y a intentar construir una sociedad inclusiva, solidaria, justa, hasta podríamos decir venir a cumplir al modo criollo los principios de las revoluciones europeas, ¿no? Las revoluciones de la francesa en adelante, y al modo criollo, no copiando los formatos europeos. Pero, digamos, yo propondría distinguir cuatro puntos esenciales del peronismo. Una primera cuestión en relación al peronismo es qué referencias previas tenemos, qué es lo que converge en el peronismo, porque obviamente, digamos, en la historia las cosas no ocurren, primero no ocurren naturalmente porque sí, segundo no ocurren de la nada, ¿no? Así como cualquiera de nosotras y nosotros en diciembre del 2015 dijimos esto, lo que va a pasar es esto, a grosso modo, pues es porque ya lo hemos visto en otras circunstancias similares. Lo mismo pasa con la historia a mediano y a largo plazo. Hay recurrencias, hay orígenes. El peronismo, lo que va a confluir en el peronismo es claramente el mandato de los caudillos federales en lucha durante el siglo XIX con la élite porteña, ¿no? Un país federal. El mandato de las economías regionales del siglo XIX, también en lucha con el proyecto de los mercaderes porteños, como el partido de los tenderos, como decía San Martín, ¿no? O sea, federalismo, economías regionales, federalismo popular, que convergen en parte en el rosismo. Luego van ese federalismo regional y popular va a estar dentro del irigoyenismo. Ustedes lo vieron seguramente en la clase anterior. Y también a principios del siglo XX parte del irigoyenismo y parte del socialismo y el anarquismo van a estar presentes en ese periodo transicional que se inaugura en la década del 30, ¿no? La década del 30 puede ser vista, obviamente, como la década infame, ¿no? como si hubiera gobernado el gobierno actual, pero 10 años y no 3 o 12, como fue en ese momento, pero también como un proceso económico, social y político de entramado de esas tradiciones y de esas rebeliones que vienen desde el federalismo y el caudillismo hasta el anarquismo de las décadas del 10 y del 20. En ese entramado va a confluir en lo que sería el segundo momento al cual me gustaría hacer referencia, que es el periodo 1943-1946. Periodo que, cuando se habla del peronismo, suele tratarse, yo diría, un poco livianamente, y es precisamente quizás uno de los momentos más ricos de nuestra historia,
y seguramente el que mejor explica lo que va a ser luego el peronismo, ¿no? El periodo que se inaugura con la revolución del 4 de junio de 1943 y que termina con la asunción de Perón, que no es el 17 de octubre del 45, sino que es el 4 de junio de 1946. O sea que Perón asume el Estado, llega al poder, digamos, al Estado, recién a mediados del año 46. Hay un periodo de 3 años, que es el periodo fundacional del peronismo, y que, sobre el que hay que bucear con mucho cuidado. ¿Para qué? Para entender lo que el peronismo va a hacer, ¿no? Y en relación a eso, ese primer periodo, creo que hay dos cosas que analizar. Habría miles, pero digamos, aquí, hoy, hay dos cosas que analizar que a mí me parecen centrales para entender la naturaleza de ese hecho maldito del país burgués, como lo decía Kuhn. Y es la dialéctica entre Perón y el pueblo. Hay muchos modos de leer el peronismo y hay muchos modos de leer el periodo 43-46. Para los individualistas, digamos, de la historia, para los que se la pasan buscando solo la referencia de las grandes figuras de la historia, el peronismo es como una especie de logro de Perón solo. Que ya vino, él sabía todo de chiquito, por alguna razón maravillosa, siempre siguió sabiendo todo. Y él propuso todo y el pueblo iba atrás como una especie de gigante, otra vez la referencia de Kuhn, gigante invertebrado que iba ciegamente detrás, ¿no? Esa interpretación del peronismo, curiosamente, sirve tanto al, digamos, al nacionalismo más conservador como a algunas corrientes liberales, ¿no? que decían que obviamente les resultó, sobre todo después del golpe del 55, muy útil. Pienso en Martínez en Estrada, pienso en el primer, bueno, ahora no me sale el nombre, el primer Platense, ahora se llama la Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires, con ese de Jorge en Sábato, ¿no? Las interpretaciones sobre el peronismo como una especie de gran engaño a un pueblo que iba ciego detrás de un líder que lo sabía todo, ¿no? Bueno, esa es una interpretación. La otra interpretación es la que quizás ustedes pueden encontrar en la bibliografía de la década del 60 y del 70, sobre todo en la UBA, aquí en Capital, la interpretación en donde el rol individual está tan desleído que casi como que el peronismo es el resultado del juego de las masas decididas a tomar el Palacio de Octubre, ¿no? Una mirada donde Perón y Evita tienen un rol secundario. Bueno, a mí me gustaría proponer para ese primer periodo una interpretación que lo pueden encontrar en la excelente biografía de Perón del gran maestro Norberto Galazo, una interpretación, entre otros, Jauretche también lo asume de esa manera, una interpretación en donde hay un diálogo entre el pueblo y Perón, entre Perón y su pueblo, y en ese diálogo se van transformando mutuamente. ¿Dónde encontrar ese caminito, ese diálogo entre Perón y su pueblo? A mí me resulta muy rico referirme al periodo 43-45 hasta el 17 de octubre. Y uno ahí tendría que bucear, es muy interesante bucear en los discursos de Perón de ese momento, ¿no? Ustedes saben, Perón va a pedir la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era un departamento de trabajo, lo va a transformar en secretaría, o sea, va a pedir toda la estructura del Estado, un raviolcito que está ahí abajo, que nadie le daba mucha relevancia, ¿no? Y que él lo va a tomar, los generales dicen, ¿por qué no pide otra cosa, un ministerio? Este coronel pide algo que la relación con las y los trabajadores, pide algo que ninguno de los generales quería asumir, ¿no? Ni siquiera lo registraron como tema. Perón registra que hay una clase social
que tiene vacancia política en la representación dentro del Estado, al que la élite ya había dado simplemente una respuesta represiva, ¿no? La respuesta de la élite era una respuesta policial, no era una respuesta de articulación con el Estado. Ahora, cuando uno lee esos primeros discursos de Perón, voy a hacer rápidamente referencia a dos, que son... hay uno que es muy interesante, que es el discurso de la inauguración de la cátedra de Soberanía Nacional, que hace Perón como ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Provisión, en el año 1944, en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Entonces ahí vemos a un teniente coronel, que es ministro de Guerra, que es secretario de Trabajo y Previsión, que va a hablar, da una conferencia sobre la posguerra. Y es ministro de Defensa. Y uno puede decir, ¿qué va a escuchar uno allí? El Colegio Nacional de la Universidad de La Plata era como el epítome de la universidad liberal, ¿no? En ese periodo. Y uno dice, ¿de qué va a hablar Perón? De tanques de guerra, de aviones, de armamento. No habla de nada de eso, casi ni toca ese tema. En su conferencia sobre lo que va a ser la posguerra y los peligros que tenía la Argentina, todavía en el mundo, todavía estaba en guerra, ¿no? Circula en torno a el estado de la población de la nación. Él dice allí, nuestro país, que nos dijeron es el granero del mundo, en realidad es un país donde los jóvenes ni siquiera pueden entrar al servicio militar obligatorio porque no dan las tallas de peso ni media. Lo que se escucha allí es una propuesta. A partir de eso, su propuesta no es una propuesta de guerra, de qué hacer, de cómo comprar armas, sino que es una propuesta de cómo transformar la realidad social de la nación. Y entonces aparecen allí los primeros planteos con respecto a un proceso de industrialización, con respecto a quitarse de encima la dependencia de la economía británica, esbozado como un plan de acción todavía difuso, pero que tenía por sentido transformar la situación social de la Argentina. O sea, sorprendente ese discurso allí en ese momento, al mismo tiempo que tiene esta perspectiva discursiva, va empezando a establecer sus primeros convenios de trabajo con los sindicatos de los distintos gremios, muy tímidamente al principio, muy aceleradamente después. En el periodo 43-45 hasta el 17 de octubre se habían celebrado 320 convenios de trabajo. Imagínense que hasta esa época no había convenio de trabajo. Los sindicatos apenas existían, y si existían estaban totalmente fuera de la lógica de negociación estatal. Entonces, hay ahí una primera cuestión. Un ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión, que habla de transformar la economía y la sociedad hacia una sociedad más inclusiva, más justa, menos dependiente, y no habla de su métier, que es la guerra, ¿no? Ni el Consejo Nacional de Posguerra. Y la segunda conferencia que me parece interesante para leer, está disponible en internet, ambas, ¿no? Es la conferencia que da la Bolsa de Comercio. En el año 1944, Perón va a la Bolsa de Comercio, otro lugar que era un espacio típico del capital. ¿Quiénes están todos? En ese momento ya Perón es el vicepresidente de la República, están todos presentes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todos los grandes capitales de la Argentina, y allí Perón esboza, año 1944, esboza su proyecto, su propuesta, que la vemos originalmente en esa conferencia del Colegio Nacional, de una negociación entre el capital y el trabajo. Y se los dice allí, en la cara, ¿no? O sea, les dice, miren, lo que yo vengo a proponer aquí es una cosa que hasta ahora ustedes no registraron. Los obreros tienen derechos. Lo dice así. Los sindicatos tienen derechos y tienen el mismo derecho que ustedes. Yo no sé si hubo quienes registraron las caras
de los que estaban ahí sentados, las grandes cerealeras, los grandes bancos, cuando viene un militar que está a cargo del Estado y les dice por primera vez, miren, ustedes son iguales que los obreros, en términos de derechos, ¿no? Ese discurso es muy importante porque allí esboza esa necesidad de garantizar derechos iguales para la negociación entre capital y trabajo, lo cual hace en la Bolsa de Comercio. Y eso explica el otro punto fundante de ese primer momento del peronismo, que es el 17 de octubre, que está sujeto también a cientos de interpretaciones histórico-político-bibliográficas. Pero centralmente la que a mí me resulta interesante destacar es que si bien lo que luego llamaremos la doctrina peronista está esbozada, está señalada, pero no es todavía electo ni lejos de ello, está señalada en el periodo 43 hasta octubre del 45, lo que el 17 de octubre le incorpora, y ahí es donde vemos esta dialéctica que se inicia, este diálogo entre Perón, sindicatos, trabajadores y pueblo. Lo que se inicia el 17 de octubre, o que le aporta el 17 de octubre al peronismo, es un hecho para mí central. El rescate de Perón, digamos, que había sido expulsado de la vida estatal y de la carrera militar y de las posibilidades políticas por sus propios compañeros de armas que estaban en el poder, ese rescate lo hace la clase trabajadora. Y eso le otorga al peronismo, le da a Perón a Perón y a los trabajadores y las trabajadoras un carácter plebeyo que no tienen otros movimientos de esa época en América Latina. Y le da también al peronismo y a Perón un mandato. Es el pueblo trabajador el que le da un mandato a Perón. Le dice, nosotros salimos a la calle y te rescatamos a vos. Está bien, vos ahora tenés un compromiso con nosotros. Ese carácter, ese carácter de entramado entre Perón y los y las trabajadores no se va a terminar nunca, ¿no? Pero en ese momento es un hecho central, es el hecho central del peronismo. El 17 de octubre en ese sentido es un hecho central. Lejos de las liturgias vacuas, el 17 de octubre es el momento en que las y los trabajadores dicen, te ponemos de vuelta en carrera política, somos nosotros los que te ponemos en carrera política. Esto que vos venías diciendo no iba a ocurrir nunca sin nosotros. Y Perón, entiendo yo humildemente, allí se da cuenta de ese hecho fundante. Sin las y los trabajadores, lo que él proponía como esquema económico-social a lograr una nación independiente, soberana, libre, política y económicamente, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, ese me parece el momento clave de ese primer periodo 43-46. Sí, bueno, los otros dos periodos son el primer periodo de gobierno, 1946-1952. Allí, para mí lo central, o cómo rastrear uno en el primer peronismo, en el primer gobierno de Perón, se puede perder en qué, en la cantidad de cosas que se hicieron. Yo allí recomiendo leer y guiarse por el primer plan quinquenal, ¿no? El primer plan quinquenal, que es, bueno, Claudia ha trabajado sobre eso profundamente, pero el primer plan quinquenal es una muestra de la potencialidad política del peronismo y los sindicatos, pero además de la idea de un Estado muy poderoso y muy de sentirse capaz de lograr planificar el conjunto de la nación, ¿no? ¿Y qué es lo que se planifica? Básicamente todo. ¿Qué es todo? La economía, el mundo financiero, las nacionalizaciones, el desendeudamiento, la obra pública,
la nacionalización del comercio exterior, bueno, y dentro de ese primer plan quinquenal, obviamente, todo lo que es la planificación de la obra social del peronismo, que va desde las escuelas, pasando por los hospitales, hasta la Fundación Eva Perón, que se introduce en ese primer plan. Y allí obviamente cobra una enorme relevancia también en una perspectiva que hay que verla dialécticamente, el diálogo entre Perón y Evita, ¿no? Es un diálogo a veces amoroso, a veces ríspido, a veces dicho mandando a tal sindicato, a tal otro sindicato, digamos, porque Evita, quien duda de eso, introduce nuevamente, o sostiene y profundiza el carácter plebeyo del peronismo, ¿no? El carácter, su capacidad y su posibilidad transformadora y revolucionaria. Y el tercer momento es un momento de la reelección de Perón, en el año 52. Es un momento que se inicia, bueno, lo podemos seguir también con el segundo plan quinquenal, pero hay allí un primer quiebre, una crisis que tiene el segundo gobierno de Perón. Por un lado, la muerte de Evita significa un golpe durísimo en términos personales y en términos de la vinculación con la clase trabajadora, sobre todo con los sindicatos de la CGT, y luego sobre eso el fracaso de la cosecha, ¿no? Las dificultades de las cosechas del 52 y del 53 ponen por primera vez al peronismo en una situación de debilidad económica y de primeros cuestionamientos de algunos sindicatos también, porque esto también es importante señalarlo. No hay un seguimiento ciego de Perón en este caso, pero rápidamente esa situación crítica se resuelve en el año 54, luego del Congreso de la Productividad. Se recupera se recupera la cosecha, se ajustan algunos puntos en el funcionamiento de la economía y el peronismo da respuesta a la crisis sin dañar el ingreso de los y de las trabajadoras. Y es en el año 54 cuando el peronismo se recupera económicamente y socialmente, cuando se van articulando, se decide la élite a dar el golpe de Estado. O sea, el golpe va a ocurrir como consecuencia de que el peronismo no iba a poder ser batido en las urnas, ¿no? De poder haber superado esa crisis. Bien, y un punto clave para cerrar mi intervención central en el peronismo es la Constitución de 1949. O sea, como a muchos otros movimientos nacionales, populares y democráticos, al peronismo le ocurrió que toda su obra de transformación económico y social se estrellaba contra el corsé de la Constitución Liberal del 53, y entonces había que modificar para cumplir lo que se tenía previsto en materia de las tres banderas, digamos. Había que modificar la Constitución. La Constitución del 49 es una Constitución maravillosa, no tenemos tiempo de analizarla, pero digamos, solo comparable en América Latina con la del 17 de México, ¿no? o luego las constituciones de Cuba, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a cómo considerar los derechos sociales, cómo considerar la propiedad privada, ¿no? O sea, es el máximo al que llegó el constitucionalismo sancionado, ¿no? Como constitución de nuestra historia. Y en la Constitución del 49 nosotros percibimos, al menos yo percibo y señalo, la madurez de lo que se llama la doctrina peronista. Allí está la doctrina desplegada en ese texto constitucional. Después va a haber repeticiones, eslogans y lo demás, pero en la Constitución del 49 esa tríada de las tres banderas peronistas está claramente desplegada, y
No es casualidad que lo primero que tienen que abolir los fusiladores luego de la Revolución del 55 es ese texto constitucional, porque era un paso imprescindible para reinstalar el capital liberado de toda traba en nuestro país. Gracias por la atención.